Hola, buenas. Es la primera vez que hago un vídeo como este y en él me he detenido en hacer una recopilación de varias preguntas MIR. Los voy a separar en diferentes vídeos porque he encontrado alrededor de 100, alrededor de estos últimos 20, quizás sí, 20, 25 años, y he encontrado preguntas que todas ellas tienen un denominador común. Y es que en el enunciado había una persona que o bien tenía un antecedente de exposición profesional a algo, que normalmente es algo muy característico, o que estaba en un reconocimiento médico y encontrábamos una serie de alteraciones en ese reconocimiento médico. Entonces, son preguntas que directamente las vamos a ver en el día a día de mi especialidad y he de deciros que de todas las que he encontrado, me he encontrado casos así en la vida real prácticamente igualitos que los enunciados nos dicen. Entonces, bueno, pues las he traído y las he traído resueltas, las he traído respondidas con las respuestas correctas, las he buscado en diferentes bases de datos, algunas de ellas ya respondidas por otros autores. Y bueno, pues en esta las vamos a ir analizando una por una, ya veréis que son algunas muy interesantes. Las agruparemos por temas y os las dejaré analizadas según los temas que vayamos tratando para que la clasificación sea más fácil. Comenzamos entonces. Comenzamos con una de enfermedades infecciosas relacionadas con el embarazo y ya veréis qué tipo de pregunta nos encontramos con una empleada de una guardería, de una escuela infantil. Es un centro escolar. Una profesora de guardería de 26 años, embarazada de 10 semanas, consulta porque en su centro escolar se ha diagnosticado un caso de rubeola. Ella no recuerda si ha padecido la enfermedad ni si está vacunada. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada? 1. Tranquilizarla, ya que en España la rubeola está prácticamente erradicada y es excepcional el contagio. 2. Administrar de forma inmediata la vacuna triple vírica para bloquear el contagio secundario. 3. Determinar inmediatamente anticuerpos IgG frente a rubeola y si son negativos, inyectar gamma-globulina. 4. Solicitar una determinación de IgM y si es positiva, indicar la interrupción voluntaria del embarazo por alto riesgo de malformaciones. Bueno, esta seguro que si os hubiera salido en el MIR ya la habríais acertado porque estamos hablando de una enfermedad de la vacunación de la triple vírica, sarampión, rubeola, parotiditis. Estas tres son muy importantes determinarlas en las serologías de las pacientes trabajadoras en edad fértil en una escuela infantil. Entonces, si no recordamos si estamos inmunizadas y si no recordamos si alguna vez padecimos la enfermedad, pues lo que está indicado, por supuesto, es encontrar en qué situación basal nos encontramos. Vamos a verlo. Efectivamente, sí, la respuesta correcta era la número 3. Ante la exposición a un agente biológico de alto riesgo teratogénico, como es la rubeola, asociada pues a diferentes malformaciones, como por ejemplo las alteraciones oftalmológicas y las del oído, en el trabajo, el primer paso es comprobar el estado inmunológico de la gestante midiendo los anticuerpos IgG por serología. Si da negativo, es decir, no está inmunizada, se administrará gamma-globulina antes de que pasen 72 horas para intentar atenuar la infección. La vacuna triple vírica, cabe destacar que como contiene virus vivos atenuados, está contraindicada en el embarazo, al menos lo vamos a tomar así como referencia. Por eso la opción 2 era falsa. Vamos a continuar con más preguntas de diferentes asignaturas y todas ellas como con el hilo conductor de ser del entorno laboral o tener una exposición documentada o un antecedente cuando tenían una vida laboral activa. Mirad, esta del accidente biológico me interesa mucho porque además esto es la vida real que los que sois residentes vais a tener en un hospital y esto os puede pasar a cualquiera. Ya veréis que esto es muy útil conocerlo. Un médico residente sufre un pinchazo accidental con una aguja tras extraer sangre a un paciente diagnosticado de SIDA que no realiza tratamiento antirretroviral. Tras el lavado de la herida con agua y jabón, ¿cuál de las siguientes es la medida profiláctica postexposición más adecuada? 1. No está indicada ninguna medida profiláctica por el bajo riesgo de transmisión por pinchazo accidental. 2. Iniciar tratamiento con 3 fármacos antirretrovirales lo antes posible, preferiblemente en las primeras 1 o 2 horas tras el accidente. 3. Iniciar tratamiento con cidobudina en monoterapia durante 4 semanas. 4. Solicitar carga viral del paciente fuente y esperar el resultado para ver si se inicia la profilaxis. Bueno, en el enunciado hay una clave importante que nos da la respuesta y además los que conozcáis el protocolo de actuación frente a un accidente biológico por vía percutánea, como ha sido este caso, la vais a saber responder y probablemente la tuvisteis bien si hicisteis este MIR, el del año 20. La respuesta correcta era la 2. ¿Por qué? Pues porque se trata de un accidente biológico que tiene alto riesgo. Tienes una aguja hueca en la cual hay sangre visible y además el paciente era un VIH positivo que no tomaba tratamiento. Por eso se considera de alto riesgo para transmisión del VIH.
La profilaxis postexposición, que se llama, debería iniciarse idealmente en las primeras 2 horas después de este accidente biológico. De ahí la importancia de notificar cuanto antes a salud laboral si nos hemos pinchado, para ir obteniendo toda la declaración de este accidente y poder darte la profilaxis lo antes posible. En algunas ocasiones, si pilla en una guardia y no está salud laboral, tenéis que declararlo mediante las urgencias y en urgencias os darán los medicamentos oportunos. El máximo es 72 horas. Después, la utilidad de esta profilaxis ya es mucho más baja, mucho más discutible. Se utiliza una terapia combinada, luego os pondré los fármacos que se utilizan porque son 3, y se tienen que tomar durante 28 días. Hay que destacar, sí, que está totalmente contraindicado retrasar el tratamiento para esperar las analíticas. Cuanto antes se inicie, de hecho, pues es mejor. Por eso la opción 4 era falsa. Vamos a continuar porque tenemos preguntas también variadas al respecto y esta la he traído a propósito porque es que es súper interesante que conozcáis esto en el hospital. En el año 18, que fue el MIR que hice yo, se preguntó por esto. Mirad qué interesante. Varón de 42 años que consulta por disnea de esfuerzo progresiva. Trabaja desde hace 20 años en el chorreado de arena para la limpieza de fachadas. En la radiografía de tórax se observan opacidades nodulares finas en campos superiores y calcificaciones ciliares en cáscara de huevo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 1. Asbestosis. 2. Silicosis. 3. Antracosis. 4. Beriliosis. Bueno, la pista ya estaba dentro del enunciado, además en 2 términos. Lo primero por lo del chorreado de arena y lo segundo por lo de la cáscara de huevo, que esto es de manual. Si encontráis esto es muy de libro y es una pregunta muy fácil de resolver. Efectivamente, pues era la número 2 porque esto es una silicosis. Esta persona ha estado expuesta a sílice cristalina por el chorreo, por el sandblasting que se llama. Hoy en día se sigue haciendo esta actividad, lo que pasa es que los EPIs la han transformado totalmente y cada vez se destina menos tiempo de la jornada y con más EPIs a realizar esto. Si alguna vez alguien ha estado en una industria viendo cómo se hace este proceso, pues le va a llamar mucho la atención que se hace con unas condiciones que parece como súper hiper del espacio. El EPI es espectacular. Es una exposición clásica. Esto, si te lo encuentras en una industria, pues lógicamente te tiene que hacer saltar totalmente toda la campanita de la silicosis. La presentación es clásica también, porque se nos ha presentado con nódulos en forma de cáscara de huevo, en calcificaciones iliares y periféricas. Son altamente sugestivas de silicosis que no patognomónicas, porque pueden ocurrir también en otras enfermedades, como habréis visto en los manuales, las que se le parecen a la silicosis y que también afectan a los campos pulmonares superiores. También podríamos tener dudas con la silicotuberculosis, por ejemplo, pero no nos han dado ninguna indicación de concomitancia de un agente infeccioso. Entonces, como no estaba sobre la mesa, no vamos a mencionar esto, pero claramente de todas las opciones que había, la única que cuadraba por el antecedente laboral y por las cáscaras de huevo, pues era la silicosis. En el año 15 preguntaron por unas lesiones en la piel y con un agente a nivel químico, vamos a decir, pues es una exposición laboral además muy característica. Un albañil de 48 años presenta desde hace meses lesiones eczematosas crónicas muy pruriginosas, localizadas en el dorso de ambas manos y muñecas. Sospecha que su trabajo con el cemento está relacionado con el cuadro. ¿Cuál es el alérgeno responsable con mayor probabilidad? 1. Níquel. 2. Dicromato potásico. 3. Resinas epoxi. 4. Parafenilendiamina. Bueno, tenéis que saber que en general, en toda la población, el níquel es el más habitual, sobre todo si el paciente es una mujer. ¿Por qué? Pues porque el níquel está presente en la joyería, aparte de las monedas, claro, pero en la joyería está presente sobre todo. Entonces, vamos a tener más exposición a níquel, al menos extralaboral. Pero en este caso tenemos cemento. ¿Y qué hay en el cemento? Bueno, ya os adelanto que no destacan precisamente las resinas epoxi. Las resinas epoxi las encontramos, por ejemplo, en las pinturas especiales, sobre todo para los suelos de las industrias, las habréis visto mucho, en los suelos de los aparcamientos, por ejemplo, y están en la pintura sobre todo. Y la parafenilendiamina, pues es un clásico, es un componente químico que está presente clásicamente en los tintes negros para el pelo. Está en peluquería, pero no está en la albañilería. Hemos descartado entonces 3 cosas, porque bueno, el níquel nos podía hacer dudar, pero no es el caso. No es el caso porque no estamos ante un compuesto metálico. Aquí estamos expuestos, pues sí, a la número 2. Lo que teníamos era el dicromato potásico. Ahora os voy a presentar una del MIR de 2011 que es de hipoacusia.
es una pregunta relacionada con una característica de las hipoacusias que nos encontramos probablemente en el entorno laboral con más frecuencia. Un trabajador de 45 años, empleado en una industria metalúrgica con elevados niveles de ruido ambiental desde hace 15 años, refiere pérdida de audición progresiva y acúfenos bilaterales. Se le realiza una audiometría tonal que muestra una caída de umbral auditivo selectiva en la frecuencia de 4.000 Hz, con conservación relativa de las frecuencias conversacionales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 1. Presbiacusia. 2. Otoesclerosis. 3. Hipoacusia inducida por ruido, trauma acústico crónico. 4. Enfermedad de Meniere. Bueno, automáticamente ya nos ha saltado aquí ya he hecho como yo misma un auto-spoiler, porque bueno, la pregunta iba muy dirigida y además nos lo estaban poniendo en bandeja porque tenemos un escotoma concreto a 4.000 Hz, a 4 kHz, y con conservación relativa de las frecuencias conversacionales. Estamos ante una frecuencia alta que nos orienta más hacia un daño neurosensorial, sí. Y esta es compatible, como veréis, con varias de las que hay aquí, pero por edad no estamos ante una presbiacusia y además es que el enunciado no nos está orientando precisamente hacia eso. No parece una persona que cumpla esos criterios. De la autoesclerosis no cuadra porque en la autoesclerosis el escotoma se produce en otros niveles más inferiores, clásicamente, y además es una hipoacusia de transmisión. Sería un enunciado más quizás encaminado hacia una mujer probablemente que ya ha pasado embarazos y que va escuchando cada vez peor. No estaríamos ante este tipo de perfil ni este tipo de pérdida de la audiometría. Tenemos la hipoacusia inducida por ruido, trauma acústico crónico, que de hecho es la respuesta correcta. ¿Qué le ocurre a esta hipoacusia? Pues que en estadios iniciales tiene este escotoma, pero cuando la vais viendo, cuando pasan los años, este escotoma no es ya la única frecuencia y al final acaba teniendo una forma como de cazoleta, que os pondré en el material adicional. Encontraréis una audiometría mucho más evolucionada hacia el trauma acústico crónico de larga evolución. Si encontramos precisamente este escotoma es que estamos ante unas fases más iniciales. Aunque esto es demasiado clásico, esto no, en la vida real no os lo vais a encontrar como en los libros, pero lo que queríamos era responder una pregunta del MIR, por lo tanto es esta la que debemos marcar. Y la enfermedad de Meniere pues no es porque no nos están indicando todo lo propio de esta enfermedad, no tenemos alteraciones relacionadas con el vestíbulo del oído, no estamos teniendo vértigos con hipoacusia y además lo que nos está diciendo además nos encamina directamente hacia la respuesta 3, estaba bastante claro. La hubiera tenido bien todo el mundo. Vamos a continuar. Bueno, tenéis que saber también que todos aquellos trabajos en los que haya una exposición que, bueno, sabéis que el Real Decreto es un poquito complicado porque tienes que demostrar pues, una exposición mayor de los niveles pico, los niveles ponderados en diferentes bandas de frecuencia, pues generalmente por encima de los 85 decibelios en jornadas de 8 horas, con picos de 137, 135, o sea, hay un montón de tablas con exposiciones a ruido. Y en general, si os vais a encontrar algún nivel acústico que sea por encima de los 85 decibelios en general en la jornada, pues ya nos predispone como factor de riesgo a una hipoacusia que va a ser de tipo neurosensorial, típicamente bilateral. Ojo, si tenéis alguna vez un trabajador que tenga como hobby la caza con arma de fuego, en esta actividad vosotros ya sabéis que, bueno, o el tiro con otro arma de fuego. Cuando nosotros disparamos, la onda del sonido se refracta hacia el lado contralateral, preferentemente porque el oído que está junto con el arma hace como el rostro hace un apantallamiento. Entonces encontraréis que la hipoacusia es asimétrica y esto nos puede confundir. Es característico que pase esto, ¿no? con la caza. El rasgo patognomónico inicial de la audiometría del trauma acústico de hipoacusia por ruido es el escotoma que os hemos dicho, el escotoma de los 4 kHz, que es la frecuencia de primer daño coclear. Posteriormente os la vais a encontrar extendida al resto de las frecuencias, sobre todo las frecuencias altas se van a ir disminuyendo también, serán las primeras en afectarse hasta que ya puede ser casi panfrecuencial. Por eso que os decía que la opción 1 era falsa porque aparece a edades más avanzadas y además afectaría a todas las agudas, no solo a la de 4 kHz. Continuamos. En el año 14 vamos a volver sobre enfermedades infecciosas y encontramos una zoonosis que posiblemente tenía un origen laboral. Un varón de 34 años de profesión veterinario en una zona rural
acude a su médico por presentar desde hace un mes fiebre vespertina, sudoración nocturna profusa con un olor muy intenso, dolores óseos generalizados y fatiga marcada. En la exploración física destaca hepatoesplenomegalia y orquiepididimitis derecha. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la prueba inicial de cribado? 1. Fiebre Q, reacción de White-Felix. 2. Brucelosis, rosa de Bengala. 3. Leishmaniasis visceral, intradermorrea de Montenegro. Intradermorreacción, está mal copiada. 4. Fiebre tifoidea, cultivo en medio de Lowenstein-Jensen. Bueno, está seguro que ya os la estáis imaginando lo que es. Bueno, efectivamente, es la 2, es la brucelosis. La brucelosis sigue siendo una de las grandes protagonistas en las enfermedades profesionales en España. De hecho, creo que es la número 5 en frecuencia absoluta y es especialmente frecuente en los veterinarios, sobre todo los veterinarios más mayores que encontraréis ahora mismo en ejercicio profesional. Prácticamente todos ellos han tenido contacto con alguna de las variantes de brucela, de las especies de brucela, mejor dicho. También la llamamos fiebre de Malta y es una enfermedad profesional clásica, como os digo, pues en los veterinarios, en los ganaderos y en los mataderos también. Cursa con fiebre ondulante, sudoración con un característico olor a moho húmedo, establo, afectación osteoarticular y focalidad genital, orquitis en el caso del varón. La prueba de cribado rápido de elección en la práctica es el rosa de Bengala, seguido de la confirmación por aglutinaciones, seraglutinación de Wright o hemocultivos como el Ruiz Castañeda. También encontraréis el test de Coombs en esta enfermedad. En esta enfermedad lo podéis encontrar también positivo, aunque es más, para nosotros es más frecuente utilizar el rosa de Bengala. Muchas personas expuestas a la brucela tienen títulos bajos de anticuerpos frente a la brucela. Sí, esto lo veo yo constantemente en el mundo de la veterinaria y en el mundo de los mataderos. Es muy, muy habitual. Vamos a pasar ahora a pulmón otra vez. En el año 13 preguntan por un agricultor de 52 años que acude a urgencias por un cuadro de inicio agudo, 6 horas después de estar movilizando paja húmeda en su granja. Presenta fiebre de 38,5, escalofríos, disnea severa, tos seca y malestar general. En la auscultación se aprecian crepitantes diseminados. La radiografía muestra un patrón intersticial micronodular difuso. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica inicial? 1. Neumonía por Legionella pneumófila. 2. Asma bronquial extrínseca. 3. Alveolitis alérgica extrínseca, pulmón del granjero. 4. Visiniosis. Bueno, si no lo sabéis, la visiniosis es la enfermedad pulmonar asociada al algodón, ¿vale? O sea, hay varias enfermedades pulmonares laborales clásicas y esta es una de ellas, pero en este caso nos han presentado un agricultor de 52 años que estaba movilizando paja húmeda en su granja, ¿vale? Entonces, este antecedente laboral nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer encender la bombillita de lo que vamos a tener, y lo que vamos a tener era la respuesta número 3. Es un pulmón del granjero muy clásico, muy típico además. En el protocolo del Ministerio de Sanidad se llama alveolitis alérgica extrínseca. Pulmón del granjero se ha quedado en los libros más antiguos y lo correcto sería llamarla pues neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, como os digo. Está causada por inhalaciones repetidas a estos polvos de origen orgánico. Tiene protocolo propio, como os decía, y el antígeno desencadenante son las esporas de actinomicetos termofílicos presentes en el heno o la paja mohosa. En este caso, pues eso, viene de los microorganismos que están presentes allí. La forma aguda simula una infección respiratoria con fiebre, con tos y con disnea, pero aparece de forma característica varias horas después a que se haya producido la exposición laboral. Hemos visto que la 4 no era porque necesitaríamos el antecedente que hubiera sido algodón. Tiene que ser un antecedente claro de algodón para poder decir visiniosis. Entonces, pues ya está resuelta con la número 3, que esta todavía en nuestro tiempo sigue existiendo. Yo la he visto hace no demasiado, además. Y lógicamente es un caso que suele acabar en un ingreso hospitalario porque se pueden llegar a poner muy malitos, con un distrés respiratorio agudo. Mucho antes, en el año 2006, esta es de las más antiguas que he encontrado, encontramos pues un varón de 61 años con antecedentes de haber trabajado durante más de 25 años en el desmantelamiento de calderas e instalaciones de aislamiento térmico. Consulta por disnea de esfuerzo de instauración lenta. En la tomografía computarizada de alta resolución, TECAR, se evidencian placas pleurales calcificadas bilaterales y un patrón intersticial reticular en bases pulmonares. ¿Qué diagnóstico orienta este cuadro? 1. Silicosis complicada. 2. Beriliosis crónica. 3. Asbestosis. 4. Sarcoidosis pulmonar. Bueno, en este enunciado hay dos datos absolutamente claros que habrían hecho que acertaseis la pregunta si os hubiera tocado hacer este MIR. Y es que estamos hablando de que es un desmantelamiento de calderas e instalaciones de aislamiento térmico y aquí hay cosas. Pero sobre todo, lo que nos ha dado la pista
aunque no supiéramos lo de las calderas, son las placas pleurales. ¿Y qué son las placas pleurales? ¿De qué son patognomónicas o casi patognomónicas las placas pleurales? Porque se discute esto, ahora lo veremos. Bueno, pues sí, son los asbestos. Es una asbestosis. La respuesta correcta era la 3. Es una clave de exposición al asbesto o amianto. Tiene la propiedad única de provocar patología pleural benigna en forma de placas pleurales calcificadas, que son el marcador de exposición más específico del amianto. Muchos autores lo consideran patognomónico de hecho. Entonces, yo os diría que para el MIR sí, es que es patognomónico. Cuando progresa y genera fibrosis del parénquima pulmonar con predominio en las bases, la enfermedad ya pasa a denominarse específicamente asbestosis. De hecho, esto está recogido como una patología pleural benigna en el documento del Ministerio, en el protocolo de amianto, de vigilancia de la salud. Vamos a ver una del MIR de 2022. Esta nos pilla cerca. Varón de 49 años que ingresa en UCI por un traumatismo craneoencefálico tras un accidente laboral. En la exploración física no abre ojos, no emite sonidos antes de ser intubado y presenta extensión de extremidades al estímulo nociceptivo. Se coloca un sensor de presión intracraneal y debe realizarse una craneotomía descompresiva por una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1. A su llegada se encuentra en un coma de la escala de Glasgow de 7. 2. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media más la presión intracraneal. 3. El edema cerebral vasogénico se produce por edema celular, rotura de la membrana extracelular. Ay, no sé lo que pone porque estoy yo en medio. Y la 4. Bueno, la 4 era la respuesta correcta. La hipercapnia y la acidosis producen vasodilatación que provocan aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué sabemos que la número 1 no era correcta? Pues porque si nos conocemos la escala de Glasgow y en salud laboral, afortunadamente no tenemos que usar esto apenas nunca, salvo que estéis en un entorno de muy alta siniestralidad, que por favor os deseo que no lo estéis, porque esto es un dato de muy mala pinta en una empresa. No deberíamos tener que usar nunca la escala de Glasgow, pero hay que conocerla. Es un Glasgow mucho más bajo que un 7, que ya sería para intubar. Esto es un Glasgow de 4. Esto es una situación de extrema gravedad. Nosotros ahora para la escala de Glasgow os pondré cómo la hemos averiguado con las tablas de la escala, que las he puesto en la diapositiva siguiente. Y no teníamos que saber lo de la perfusión cerebral, que la presión arterial media menos la presión intracraneal, por eso la 2 era falsa, estaba escrito de otra manera. Y el edema cerebral en el que se produce edema celular es de tipo citotóxico. Por eso la respuesta 3 era falsa. Os pondré ahora la escala. La escala está aquí. Bueno, pues la habríamos clasificado porque al final el hombre tenía respuesta verbal, me parece que a los sonidos, ninguna y ninguna. Entonces estábamos ante un 4, no era un 7. Desgraciadamente, pues estaba mucho peor que un 7. Esta era muy complicada si no conocíamos todo lo de la escala y bueno, pues yo os recomiendo que siempre os la estudiéis y la tengáis cerca de vosotros porque desgraciadamente es que hay accidentes laborales como este todavía en nuestro país y todavía en muchos sitios delegan en ti como la única cosa médica que existe en ese lugar. Y es que tienes que saber de todo. O sea, en mi especialidad no puedes tener excusa de no, es que no me lo sabía. Es que a lo mejor eres tú la única cosa médica que hay a más de 100 kilómetros y tienes que saber esto. Mal que nos pese, lo tenemos que utilizar alguna vez. Yo todavía, gracias a Dios, no he tenido la ocasión. En urgencias sí, pero no en el entorno ya de adjunta. Vamos a continuar entonces. En el año 15, volvemos a pulmón. Un hombre de 70 años con disnea y tos presenta placas pleurales en la radiografía TAC de tórax, además de afectación reticulonodulillar. ¿Qué actitud recomendaría en primer lugar? 1. Completar su historia tabáquica. 2. Indagar sobre exposición ocupacional. 3. Solicitar analítica de sangre para descartar eosinofilia. 4. Hacer pruebas funcionales respiratorias completas. Y 5. Proponer una biopsia transbronquial, pues de cuando el MIR tenía 5 opciones. Hubo un tiempo que las tuvo. Bueno, ya nos está diciendo el enunciado que tiene placas pleurales. Entonces, claramente tenemos que ir a preguntarle, ¿dónde ha trabajado usted, caballero? ¿Dónde estuvo usted trabajando cuando hace años? Porque ya este material está retirado desde el 2002, entonces asumimos que es una exposición más antigua. Pues sí, es la 2. Esta no tiene pérdida. Marcador radiológico típico de exposición crónica al asbesto. Entonces, pues hay que indagarlo. Y si alguna vez os la encontráis en una radiografía hecha por casualidad a un paciente por otra razón, la vais a tener que interrogar a esa persona porque esto no lo tiene cualquier tipo de persona así al azar. Esto es enormemente sugestivo, por no decir patognomónico, de la exposición a los asbestos.
Y es más, lo pueden tener los familiares de las personas trabajadoras de asbestos y amiantos. Ya ocurría en el pasado que traían las ropas a su casa y las fibras se desplazaban con ellos a su casa. Ya hay casos y seguimiento de familiares de trabajadores antiguos del amianto que también han necesitado protocolos de seguimiento especial porque traían las fibras a casa y han tenido malignidad pleural incluso. Esto ha existido. Vamos a continuar entonces. Bueno, os dije que os traería un comentario sobre las placas pleurales y es verdad, es que en el MIR son patognomónicas, pero vamos a ir un pasito más allá. Pero si nos ponemos puristas, pues digamos que vamos a decir que es universalmente aceptado como el marcador de exposición más específico y más fiable. Y vamos a llamarlas prácticamente patognomónicas, pero esto para el MIR olvidadlo, ¿vale? Esto es una curiosidad ya a nivel personal que yo he encontrado para comunicarosla a vosotros y a nivel de curiosidad sobre todo. Para que una placa pleural se considere patognomónica de exposición al asbesto, debe cumplir unos criterios de distribución anatómica mediante un TAC. Tienen que ser bilaterales y simétricas. Tienen que tener unas localizaciones típicas, respetando clásicamente pues, los vértices y los ángulos costofrénicos. Entonces, ¿dónde nos las vamos a encontrar? Sobre todo, pleura parietal posterolateral y la cúpula diafragmática, por aquí abajo, en la zona de la cúpula. El hallazgo de placas calcificadas bilaterales se consideraría totalmente definitivo, porque además es que nos las vamos a encontrar así, calcificadas, puesto que son un hallazgo que indica una larga evolución, una larga exposición. Hay autores, claro, que nos lo discuten, pero ¿por qué nos lo discuten? Pues porque existen imitadores radiológicos que nos podrían confundir y tal vez, solo tal vez, podríamos tener dudas entre que lo que estamos viendo sea una placa pleural pura o no. ¿Por qué? Pues porque la tuberculosis o un empiema pueden dejar una placa fibrótica calcificada que sea casi idéntica a una placa pleural, pero no una placa pleural típica. O sea, sería otra cosa que se le parece mucho. Lo mismo, la cicatriz de un hemotórax antiguo que se calcifique y simule una placa pleural. También la grasa puede hacer un hallazgo muy parecido y algunos silicatos, aparte del amianto, pues también pueden hacer esto. Se ha destacado la erionita en ciertas regiones de Turquía, curiosamente. Fíjate, yo esto no lo sabía, ¿eh? Lo he aprendido buscando este material para comentarlo en este vídeo. Vamos a continuar con más preguntas. Mirad, esta es sobre la citacosis y hace bastante tiempo que no la he visto en el MIR, pero alguna he visto. He visto casos de citacosis en la vida real, en la práctica. Señale la verdadera con respecto a la citacosis. 1. Es una zoonosis y es producida por Clamidófila felis. 2. El reservorio principal son los loros. 3. Es adquirida por el hombre a través de la picadura de una garrapata. 4. Es conocida como el pulmón de criados de palomas o alveolitis alérgica extrínseca. Bueno, esta ya os la sabéis. Esta, por descarte, la podéis adivinar también. Mira, la 1 no es correcta. La bacteria se llama Clamidófila shiitake. La 2, lo de los loros, esto es verdadero. La 3 no puede ser porque no se transmite por la picadura de una garrapata, su transmisión es por vía aérea. Y lo del pulmón del criador de palomas tampoco es. Pues sí, la respuesta era la 2, la de los loros. Era la única que no podíamos discutir. Clamidia shiitake es una zoonosis transmitida por aves, sobre todo los loros, las cotorras y los papagayos. Las palomas no la tienen. Vamos a decir que para el MIR no la tienen, ¿vale? Tienen otras cosas. Pues vamos a continuar. Bueno, vamos con una que es de todos los días y fijaros qué pregunta nos hacen sobre un hombre de 44 años de edad, trabajador de la construcción que consulta por un dolor lumbar de 2 semanas de duración. 2 años antes consultó por un proceso similar. Se trata de un dolor no irradiado que mejora con el reposo nocturno. No se acompaña de déficit motor o alteraciones sensitivas en la exploración física. La maniobra de la SEG es negativa. ¿Qué exploración complementaria considera indicada? 1. No hay indicación de realizar ninguna exploración complementaria. 2. Una radiografía antero-posterior y lateral de la columna lumbar. 3. Debe realizarse un HLA-B27 a fin de descartar una espondiloartropatía. 4. Una resonancia magnética que nos descartará la presencia de una hernia. Bueno, esta quizás nos puede confundir porque nosotros estamos acostumbrados a que siempre hay que pedir algo. Y por necesidades del paciente, pues nos quedamos muchas veces intranquilos si no pedimos nada, porque al paciente pues le duele, pero en este caso la respuesta correcta era la 1. ¿Por qué era correcta? Bueno, pues nos lo dice el enunciado. Es un dolor que tiene 2 semanas de evolución
y que había tenido ya antecedentes parecidos, probablemente relacionado por trabajar en la construcción. No se irradia, mejora con el reposo nocturno, no se acompaña de déficit motor o alteraciones sensitivas y el LASEGE nos ha salido negativo. Entonces, todos los datos orientan hacia una patología no complicada, de tipo de curso benigno, vamos a decir, en la que no hay datos de alarma. Por lo tanto, nos hubiera parecido tentador pedir radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbar, pero esto está indicado cuando tenemos alguno de estos datos de alarma, como veremos a continuación. Y además tampoco está indicada la resonancia en este punto que nos están diciendo en el enunciado. Ya veríamos si el LASEG hubiera salido patológico, si hubiéramos tenido algún tipo de alteración sensitiva en la forma de silla de montar que a veces vemos en estos trabajadores y que no cede con el reposo. Bueno, ¿y por qué era la 1? Pues eso, por la ausencia de datos de alarma en este momento. La sospecha es una lumbalgia mecánica relacionada con el sobreesfuerzo y la exploración no nos ha revelado ningún signo que nos haga plantearnos discopatía u otras patologías. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente, que es sobre cementos. Un hombre de 46 años acude a las 11 de la noche a urgencias por presentar lesiones blanquecinas y rojas, sin flictenas, muy dolorosas en ambos pies. El paciente es trabajador de la construcción y refiere haber estado trabajando esa mañana con el cemento. Óxido cálcico. Señale la respuesta correcta. 1. El paciente ha sufrido una quemadura química por un ácido, por lo que se debe realizar cura con un álcalis para parar la reacción química. Posteriormente, cura de la quemadura con sulfadiacina argéntica y reevaluación de la misma en las siguientes horas. 2. El paciente ha sufrido una quemadura química por álcalis, por lo que se debe proceder al lavado exhaustivo con agua y jabón después de comprobar el pH de la piel, cura local con sulfadiacina argéntica y reevaluación de las quemaduras en las siguientes horas. 3. Dado el tiempo transcurrido, posiblemente sea una reacción alérgica. Se procederá a la aplicación de corticoide tópico y a la toma de antihistamínicos orales. 4. Dado el uso continuado de botas para la realización de su trabajo, el paciente presenta colonización por hongos y debe tratarse con antifúngicos tópicos. Bueno, esta tiene un poco de trampa. Esta la vamos a considerar un poco tramposilla porque teníamos aquí un cemento y el cemento es un óxido cálcico y ya hay varias cosas en estos enunciados que ya las podemos hacer por descarte. Bueno, la respuesta correcta es la de la quemadura química por álcalis, es la 2. Vamos a ver por qué. Es una quemadura que va, además, la respuesta encaminada al modo en el que se debe tratar y la una, que incluía lo de neutralizarla, pues esto puede empeorar gravemente la quemadura. Además, tampoco es una reacción alérgica, porque ocurriría mucho más pronto que en la noche. Nos ha venido a las 11 de la noche a urgencias, por eso la 3 era falsa. Y además las lesiones que se describían no parecían muy sugestivas de una infección por hongos, con lo cual la 4 también era falsa. No había que saber lo de los álcalis y lo de los ácidos, pero el manejo de la quemadura es lo que nos ha dado la clave para responder. Vamos a continuar. Volvemos para Derma. Mujer de 85 años, trabajadora del campo jubilada, que presenta desde hace 1 año y medio en la nariz una lesión papulosa redondeada y brillante que le sangra con facilidad y crece lentamente. De entre las opciones señaladas, ¿cuál es el diagnóstico más probable? 1. Queratoacantoma. 2. Carcinoma vasocelular. 3. Queratosis actínica hipertrófica. 4. Herpes simple crónico. Bueno, esta ya os la sabéis porque sale claramente en la imagen la clásica apariencia de esta lesión. Es la 2, es un carcinoma vasocelular. La paciente tiene un fotodaño muy claro en todo su rostro. Esta mujer ha estado expuesta al sol durante toda su vida. Es una persona que vive en el campo. Los trabajadores agrarios encontraréis que tienen lesiones en la piel muy características de esta exposición solar crónica. Lesión sobrelevada papulosa con característico brillo perlado. Crece lentamente y además hace sangrados ocasionales. Son características propias del carcinoma vasocelular y no de las demás opciones que nos señalaba. El queratoacantoma no era, porque no es una imagen crateriforme y crece mucho más rápido. Además, la queratosis actínica es como una escama o una costra, es muy áspera, no tiene este aspecto perlado. Y el herpes simple crónico nos habrían dado algún antecedente que nos hiciera sospechar y además es una erosión o una especie de vesícula. Por eso la 4 también era falsa. Vamos a seguir. Bueno, mira, esta se llama como yo. Año 2019. Paula, de 27 años, acude a urgencias con un cuadro de enrojecimiento generalizado, fiebre y malestar general de 24 horas de evolución. En la guardería en la que trabaja, ha tenido 4 niños con un cuadro viral asociado a exantema malar marcado. No es alérgica a ningún fármaco y está tomando minociclina 100 miligramos al día desde hace un mes por acné, así como ibuprofeno los 2 últimos días por dolor menstrual.
En la exploración física presenta un exantema generalizado, edema facial, adenopatías axilares y cervicales bilaterales. En la analítica destaca leucocitosis con eosinofilia, leve linfocitosis y un discreto aumento de transaminasas. ¿Cuál es la causa más probable? 1. Toxina del Staphylococcus aureus. 2. Coxsackie B4. 3. Minociclina. 4. Virus difícil de filiar, posiblemente el mismo que el cuadro de la guardería. Bueno, aquí claramente nos han hecho dudar y nos han querido despistar y confundir, poniéndonos una mezcla de factores como lo de la guardería para hacernos caer y tener un fallo, pero no. La respuesta correcta no es ninguno de los agentes biológicos que aparecen aquí. Esta reacción que ha tenido nuestra tocaya, en mi caso, pues es una reacción a la minociclina. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues por descarte también. Veréis ahora. Un caso que se presenta así cumple criterios diagnósticos del síndrome de DRESS, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, que es una reacción adversa a medicamentos de tipo inmunológico y es muy grave, potencialmente es mortal. Lleva tomando Paula minociclina desde hace un mes y el síndrome DRESS tiene un periodo de incubación latencia prolongado, que aparece entre 12 y 6 semanas después de iniciar el fármaco causante, a diferencia de todas esas urticarias o un exantema morbiliforme habitual, que surgiría a los pocos días. Las tetraciclinas, como es el caso de la minociclina, y los anticonvulsivos son desencadenantes muy frecuentes del síndrome DRESS. Además, tenía la tríada de fiebre, exantema generalizado y adenopatías axilares y cervicales. El edema facial que presentaba era muy sugestivo también de este síndrome. Y además nos menciona a propósito la guardería por lo del exantema de la quinta enfermedad, que nos lo estaban haciendo saber en el enunciado para causarnos confusión, porque es patognomónico lo de la mejilla abofeteada. Pero en el adulto, el parvovirus B19 nos causa más bien una poliartritis, no es como lo de la cara en los niños. En las profesoras encontramos que la parvovirosis B19 nos hace unas artralgias, una poliartritis simétrica. Y no justificaría lo de los eosinófilos, ni el edema, ni las adenopatías, ni el daño hepático. Nada de eso. Por lo tanto, por descarte, era la minociclina. Volvemos al asbesto. En el año 23 lo volvieron a preguntar. Con respecto a las enfermedades torácicas relacionadas con la exposición al asbesto, señale la respuesta incorrecta. 1. La presencia de derrame pleural en un paciente con exposición conocida a asbesto indica mesotelioma maligno. 2. Las opacidades lineales irregulares en bases pulmonares son los signos radiográficos característicos de asbestosis. 3. El cáncer pulmonar es la tumoración más frecuente relacionada con la exposición al asbesto. 4. Las placas pleurales indican que hubo exposición al asbesto. Vale. Bueno, tenemos ya una de ellas que nos ha tenido que claramente rememorar a lo que es incorrecto. Y ya sabemos cuál es. Bueno, efectivamente es la 1, ¿vale? Porque el derrame pleural en un paciente con exposición conocida al asbesto no indica necesariamente un mesotelioma maligno. Afortunadamente, no es una indicación de mesotelioma maligno. Lo vemos aquí. Puede ocurrir, sí, el asbesto pleural benigno en una asbestosis, una de las manifestaciones más tempranas de la asbestosis, de hecho. Por lo tanto, la presencia de líquido en la pleura no equivale obligatoriamente a un mesotelioma maligno. Esto puede ocurrir en el contexto de la exposición al asbesto en general. Volvemos al año 14, esta vez con otra de placas pleurales. Se ve que les gustaba mucho preguntar en aquellos años en general por estas cosas. Varón de 65 años que acude a consulta externa. En una radiografía de tórax realizada por otro motivo, se observa la presencia de placas pleurales clasificadas y afectación de campos pulmonares inferiores. ¿Cuál debe ser su primera acción médica? 1. Interrogar exhaustivamente sobre el consumo de tabaco del paciente. 2. Preguntar detalladamente sobre su historia laboral y posible exposición. 1. Interrogar exhaustivamente sobre el consumo de tabaco del paciente. 2. Preguntar detalladamente sobre su historia laboral y posible exposición ocupacional. 3. Solicitar de inmediato una tomografía computarizada de alta resolución, TCAR. 4. Realizar pruebas funcionales respiratorias completas con difusión de CO, DLCO. Bueno, esta ya la tenéis que saber. Es bastante fácil de responder porque nos está orientando otra vez con las placas pleurales a lo mismo. Tenemos que optar, por tanto, por la número 2. Placa pleural calcificada, además en campos inferiores, marcado radiológico patognomónico para el MIR. Antiguos mineros, trabajadores de astilleros, frenos, construcción, aislamiento. El primer paso será confirmar la exposición laboral y esto se hace por la anamnesis. Vamos con una de reconocimientos médicos y el resto de las de reconocimientos médicos voy a hacer un próximo vídeo tratando sobre ellas porque hay muchísimas. De estas son de las que más he visto a lo largo de toda la serie de casos del MIR junto con las de casos de patología pulmonar.
Paciente de 55 años de edad diagnosticado de hipertensión arterial hace 2 meses en revisión de empresa. Analítica, glucosa 129 miligramos por decilitro, colesterol 202, colesterol LDL de 160, colesterol HDL de 38, triglicéridos de 171, creatinina de 1,1, consulta por mal control de la tensión arterial, edemas maleolares y disnea, que ocasionalmente es nocturna. Exploración física, índice de masa corporal de 38 kilogramos por metro cuadrado, perímetro abdominal 110 centímetros, tensión arterial 157,93 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 14 respiraciones por minuto. Soplo sistólico con refuerzo del segundo ruido. Pulsos periféricos con discreta simetría en pedio y tibial posterior derechos que son más débiles respecto a extremidad izquierda. Radiografía de tórax y electrocardiograma sin alteraciones. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias es la menos necesaria para la detección de lesiones en órganos diana? Bueno, hay muchos pacientes que son así en el reconocimiento médico. Ahí encontraréis un montón que cumplen perfiles como este. 1. Ecocardiograma transtorácico. 2. Realización de fondo de ojo. 3. Determinación de microalbuminuria. 4. Índice tobillo-brazo. 5. Determinación de hemoglobina glicosilada. Bueno, lo primero que vamos a tener que plantearnos con este paciente es si realmente cumple criterios diagnósticos para poderlo clasificar como paciente diabético. En realidad, con una sola determinación así, él nos consulta por la hipertensión de mal control. Pero este paciente podría ser además un síndrome metabólico si además tuviéramos 2 glucosas como esta. Bueno, el umbral de la glucosa, hay diferentes criterios según los estándares que estéis utilizando, pero con esta glucosa podríamos estar pensando ya en una prediabetes como mínimo. Veo un perfil lipídico alterado, no demasiado intensamente alterado, pero veo un perfil lipídico alterado y veo una hipertrigliceridemia también, no demasiado marcada, pero ahí está. Veo también una creatinina que dependerá también de muchos factores, pero parece que está un poquito elevada. Y tiene además edemas maleolares, disnea, que ocasionalmente es nocturna. Tenemos ahí pues que algo le está pasando a nuestro paciente. Nuestro paciente además tiene una obesidad ya de tipo 3, si no recuerdo mal, ya está en un tipo 3. Es una obesidad casi de tipo mórbido. Estamos en 38, pues ahora mismo no me acuerdo si es una tipo 2 o tipo 3, pero vamos, es un paciente con obesidad y ya la tenemos claramente. Su perímetro abdominal está aumentado y además está hipertenso cuando nosotros lo encontramos en consulta. Tiene además una auscultación cardíaca patológica, tiene un soplo sistólico con refuerzo de segundo ruido. Por lo tanto, es bastante posible que tenga afectada la válvula aórtica de alguna manera. Y también puede tener daño en la válvula mitral. No nos ponen en qué foco lo están escuchando mejor, pero ya nos lo podemos imaginar. Los pulsos periféricos además también son asimétricos, son más débiles en la derecha que en la izquierda. Ya estamos encontrando diferentes daños. Pero por otro lado encontramos una placa de tórax y un electro sin alteraciones. Bueno, eso está bien. ¿Cuál es la menos necesaria? Es lo que nos preguntan. Bueno, el ecocardiograma transtorácico considero que sí es necesaria, a priori la voy a encontrar necesaria porque hemos visto que su auscultación cardíaca es patológica y además es una hipertensión de mal control. Yo la pediría, aunque el electro está sin alteraciones, yo creo que esta sí nos aporta algo. 2. Realización de fondo de ojo. Pues sí, en una hipertensión de mal control creo que esto estaría indicado. Esto estaría indicado porque la hipertensión, al igual que todo lo que padece nuestro paciente de síndrome metabólico, probablemente cumpla criterios, esta persona podría tener daño en la retina, podría tener daño hipertensivo en la retina, entre otros. Podría tener también daño por hiperglucemia en su retina. Determinación de microalbuminuria, sí. Claramente hay que investigar si tiene daño renal este paciente, porque esta creatinina nos están diciendo también que está un poquito dudosa. Puede que no sea muy llamativa, pero en un hipertenso de mal control, pues hay que investigar daño renal. Además, nos han dicho lo de que tiene los pulsos pedios asimétricos. Yo indicaría que es necesario lo del índice tobillo-brazo. Esto sí lo necesitamos para descartar enfermedad arterial periférica. Sería bastante importante. Por lo tanto, ya solo me queda una opción que es la que a priori nos puede hacer dudar de si es muy útil o quizás no tanto. Y es lo de la hemoglobina glicosilada. Porque lo primero que habría que averiguar en este paciente es si realmente es diabético. Realmente es diabético, pues con una sola determinación yo no lo tengo del todo claro, porque además tampoco tiene clínica cardinal. No hemos encontrado datos que nos hagan pensar que ya tiene el diagnóstico de diabetes.
La glucosa sí está claramente alterada, pero esto podría ser una prediabetes. Entonces, de todas las cosas que están aquí en este menú de 5 opciones, yo me decantaría por elegir la número 5 como la que menos necesito, porque todas las demás sí que creo que son más necesarias y más importantes.